Encima de nuestro terreno ahora mismo tenemos casas o algo parecido, tenemos paredes, tenemos escaleras, tenemos rampas, pero el terreno es totalmente liso. Daría mucho mal juego, sobre todo cuando veamos formas de buscar caminos, si ese terreno en vez de ser liso tuviera pequeñas elevaciones, pequeños valles entre ellas. Eso es lo que vamos a ver en esta entrega. Para eso lo que tendremos que hacer es seleccionar nuestro terreno, elegir en qué zona queremos estar, y en el terreno verás que aparecen por aquí una serie de herramientas. La segunda, la que muestra una brocha, es la herramienta de pintar el terreno. Y en principio el modo normal va a ser Raise or Lower Terrain, o sea, levantar o agachar el terreno. Y nos dice que usemos el clic izquierdo para levantar el terreno. Pues bien, aquí tenemos una serie de brochas. Y lo que ocurrirá es que podemos elegir una de esas brochas y cuando hagamos clic con ella, el terreno se irá elevando. Vamos a hacer una prueba aquí. Si ahora elijo una brocha más irregular como esta, la marca en el terreno será más irregular. En principio, las zonas blancas harán que el terreno se levante. Las zonas más oscuras harán que se mantenga. Cuanto más brusca sea esa variación de colores, por ejemplo en esta, más brusca será también el cambio de inclinación en el terreno. Podemos hacer varios clics para conseguir que suba cada vez más. Y si lo hemos subido demasiado, recuerda que aquí nos decía que podemos rebajar el terreno si mantenemos apretadas mayúsculas a la vez que hacemos clic. Pues puedo ahora hacer así y voy rebajándolo un poco. Repetimos la idea. Ahora puedo seleccionar la estrella, que tiene un cambio muy brusco de blanco a negro, con lo cual serán paredes muy marcadas. Lo mismo ocurre con el hexágono. Y en cambio esta es mucho más suave. Por supuesto puedo mantener apretado. Si esas montañas son demasiado grandes, podemos hacer que la brocha sea más pequeña. Ahora mismo tiene tamaño 25. Si lo bajamos, por ejemplo, a 12, esa montaña será más pequeña. Y si bajamos la opacidad, será menos blanca, con lo cual se levantará menos. Si subimos la opacidad, el efecto será más intenso. Si en alguna ocasión, por hacer varios clics, algo se queda demasiado puntiagudo, tenemos la alternativa no solo hacer mayúsculas clic para rebajarlo, sino que también podemos cambiar el tipo de herramienta y hacer que nos interesa, por ejemplo, suavizar, smooth, esa altura. Y entonces ahora al hacer clic lo que hará es que esas esquinas tan pronunciadas las suavizará. Con lo cual es fácil que consigamos un efecto un poco más natural. El siguiente paso, cuando la apariencia nos vaya gustando, es darle textura también al terreno, para que en vez de ser cuadriculada recuerde o bien a rocas o bien a hierba. Para eso nuevamente recurriremos a nuestros Standard Assets, en los que tenemos una serie de texturas pensadas para suelo. Vamos a Window, Package Manager, y en nuestro Standard Assets decimos nuevamente que queremos importar cosas. Igual que anteriormente, empezaremos por decir que no queremos nada, plegaremos unas cuantas categorías para buscar la que nos interesa. En este caso está dentro de Standard Assets y nos interesa una categoría llamada Environment, entorno. Aquí está Environment. En ella tendremos ciertos Terrain Assets, ciertas Surface Textures, incluso ciertos árboles que nos vendrán bien. Con lo cual podemos dejar marcada la categoría de Speed Tree que usaremos en la próxima entrega y la categoría de terrenos. Importamos y podemos cerrar.
Pues para aplicar esas texturas tendremos que dar un par de pasos. Primero vamos a acercarnos un poco a esta zona. Por ejemplo, hacemos doble clic en la casa y nos quedamos por aquí. Seleccionamos otra vez el terreno y el primer paso será decir que queremos pintar texturas. Paint Texture. Para poder pintar con texturas necesitaremos capas de terreno. Con lo cual el segundo paso es decirle que queremos editar las capas de terreno. Edit Terrain Layers. Y comenzaremos por crear una capa nueva. Create Layer, Create Layer. Nos va a pedir que le dejamos una textura, pero ya tenemos varias por aquí preparadas. Por ejemplo, tenemos varias que empiezan por Grass. De ellas pueden ser útiles la que pone Grass Hill y la que pone Grass Rock, por ejemplo. Esta de Grass Hill es una zona con hierba y el Grass Rock es una zona con básicamente rocas y muy poca hierba. Vamos a probarlo. Elegimos, por ejemplo, el Grass Hill. Cerramos. Y en principio se aplica esa textura a todo el terreno. No queremos que todo el terreno sea igual, sino quedaría un poco pobre. Con lo cual, el segundo paso sería elegir una segunda textura y con ella dar ciertos detalles, por ejemplo, la cima de estas colinas. Un detalle adicional que sería interesante es lanzar el juego porque podemos afinar los detalles de esa textura. En principio, lo más importante posiblemente será ajustar su tamaño. Si vemos que queda demasiado pequeño o demasiado grande, podríamos jugar sobre todo con su size, su tamaño tanto en el eje X como en el eje Y. Vamos a hacer una primera prueba y volveremos para añadir la segunda textura. Lanzamos el juego. Nuestro personaje parece que quedó por debajo de alguna colina y se ha caído. Vamos a comprobarlo. Vamos a moverlo. Lo traemos un poco para arriba, lo acercamos aquí a las casas. Volvemos a lanzar. Vale, ahora nuestro personaje ha caído, pero ha caído sobre una colina. Sí, el tamaño parece razonable. Quizás un pelín grande de más, pero es un tamaño soportable. Vale, pues vamos a añadir una segunda textura para que tenga un poco más de vida, para que no sea tan monótono, tan repetitivo. Volvemos a seleccionar nuestro terreno. Volvemos a la herramienta de pintar. Comprobamos que estamos en pintar texturas. Vamos a editar las capas del terreno y decimos que queremos crear una nueva capa. Y esta vez la textura puede ser, por ejemplo, la otra que habíamos visto, la Grass Rocky, la que tenía rocas además de hierba. Esta. Y ahora podemos pintar con ella. Igual que antes, para que el efecto sea más o menos brusco, podemos cambiar la brocha. Aquí la tenemos. El que la brocha sea más o menos opaca hará que esos cambios sean más bruscos o menos bruscos. Vamos a comprobar cómo está quedando. Ahí está. Ahora tenemos a nuestra izquierda una zona más grisácea que la zona verde que había en el suelo. Lo mismo en esta otra colina y lo mismo en alguna zona por aquí en medio. En los Standard Assets tenemos una tercera textura que también nos puede servir. Repetiríamos las mismas ideas, vamos a pintar terreno, en concreto que queremos pintar con textura, y crearíamos una capa más. Y en este caso podríamos usar una tercera, que el nombre empieza por Mud, porque es más oscura, como si tuviera barro. Aquí está el Mud Rocky. Pues igual, hacemos doble clic, elegimos la textura más o menos opaca según lo que queramos. Por ejemplo, vamos a hacer que sea más grande, demasiado, no tanto. Un tamaño así, pero que no sea muy opaca. Y pintar, por ejemplo,
aquí detrás de la casa. Con esta textura, perdón. Ahora sí. Vamos a probarlo. Ahí está. Tenemos esta zona con más apariencia de roca, esta zona con más apariencia de hierba y esta que queda un poco más repetitiva pero que tiene más apariencia de barro. Recuerda que puedes ajustar el tamaño de la textura si ese tamaño no te parece razonable, si te parece que es demasiado grande. Pues en la siguiente entrega enriqueceremos esto un poco más poniendo árboles y poniendo hierba.